Buenas tardes, bienvenidos a esta taller de narrativa. Saludo a esta hora a Jocelyn, Alejandra, Silvia, Miguel, Laura, Laura Angélica, a todos bienvenidos a este taller que es justamente para ustedes. Entonces, quiero hacer la presentación de nuestro invitado, el profesor Jerónimo García Riaño, que es docente y escritor, profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad Central, justamente en los programas de comunicación social y periodismo, autor de el libro de cuentos Corazón de Araña Negra y de la novela El Día de los Dos Goles, ganador del concurso de cuento breve de la revista Avatares, finalista de Premios Nacionales de Literatura, y justamente el año pasado ocupó el segundo lugar en uno de los premios más importantes de Colombia, que es el Premio de Literatura La Cueva, y próximamente está próximo pues a lanzar una nueva novela. Bienvenido, Jerónimo, a la Universidad de La Sabana y a la Facultad de Comunicación. Muy buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos en esta tarde de miércoles, que pasemos un espacio de construcción y creación literaria un poco. Y pues en la universidad, por supuesto, es grato poder acompañarnos esta semana en la comunicación. De verdad, muchas gracias por la invitación. Entonces, antes de empezar, ya vamos a compartirles un material que preparó el profesor Jerónimo para todos los que están participando del taller. Y nada, bienvenidos y te doy la palabra, profe Jerónimo. Muy bien. Entonces, nada, un abrazo gigante para ustedes. Gracias por estar acá, por acompañarnos en este rato de creación literaria. La idea es que sea un taller donde podamos reconocer como algunas herramientas necesarias para la construcción narrativa fundamentalmente y pues por supuesto que hagamos un ejercicio de interacción también entre nosotros y las dudas que ustedes tengan a medida que vayamos avanzando pues las puedan hacer a través del chat y por supuesto ayudarlas a resolver. Es un taller que pretende, reitero, dar unas herramientas básicas alrededor de la construcción narrativa, que inicialmente está dentro del marco de la ficción, pero puede ser utilizado también para el marco de la no ficción, ¿no? Entonces, en ese sentido, son herramientas transversales. Recuerden que dentro de este taller pues está la opción tipo concurso, en el cual ustedes pueden publicar, por supuesto, haremos un ejercicio al final, el próximo viernes, donde pues habrán 3 ganadores y 2 menciones de honor, y la posibilidad de que esos ganadores que presenten los textos pues puedan entonces publicar sus textos en el espacio de la esquina delirante de elespectador.com. Entonces vamos a iniciar el taller. Cualquier duda que tengan en el camino, por favor, la van haciendo. Y buenas tardes para el resto que han saludado muy cordialmente por allí. Muy bien. ¿Logran verme allí? Te veo, Perfecto. pero sí. No, es que me regresé para poder ver el chat. ¿Quién me ha dado respuesta? Muy bien. Entonces, nuestro tema será el universo narrativo. Reitero que va a moverse entre la ficción y la no ficción, pero pues básicamente las herramientas que vamos a ver funcionan para ambos lados. La no ficción entendida, seguramente ustedes en el marco del periodismo también, pero lo comprenden fácilmente alrededor de las crónicas, los artículos de opinión, una noticia. Hay una cosa interesante y es que el arte, el periodismo fundamentalmente y otras ramas seguramente, pero solamente hablando de esas dos, mucho del arte y mucho del periodismo atraviesan por las bases mínimas de la escritura. Por ejemplo, si alguien quiere hacer un guión de cine, tiene que escribirlo. Si alguien quiere componer una canción, tiene que escribirla. Si alguien quiere crear una obra dramatúrgica, tiene que escribirla. Si alguien quiere crear una crónica, un artículo de opinión, una noticia, un reportaje, aunque sea audiovisual su producto final, hay que escribir. Es decir, la escritura se convierte en un eje transversal de muchas tareas en las cuales nosotros estamos sumergidos luego en la creación, pues más todavía. Así que la idea es, a partir de esa premisa que acabo de mencionar, pues que empecemos a ver aquellas herramientas con las cuales vamos a empezar a trabajar un poco en el día de hoy. Si hay dificultades en ver la presentación, me lo hacen saber, por favor. Alguien me pueda conversar por ahí y decirme un poco si se ve o no. Muy bien, entonces tenemos el universo creativo y hablaremos de una serie de elementos, los primeros pasos, metaficción, los 3 elementos fundamentales en la construcción de una obra narrativa: descripción, narración y diálogos, los personajes
y el microrrelato, como una opción también que es un poco lo que aterriza en todo este ejercicio que hemos hecho y que hay una pieza gráfica que seguramente les compartieron, les van a compartir a partir un poco de este escenario. Entonces empezamos con los primeros pasos, ¿de acuerdo? En los primeros pasos aparece un asunto que se llama la praxis imitativa y la praxis creadora. ¿Qué se entiende como praxis? Es aquella combinación que puede existir entre la teoría y la práctica, aquello que se va a ir cursando que permite que a partir de conceptos teóricos podamos desarrollar tareas prácticas. Eso se conoce fundamentalmente como praxis. Seguramente hay otras definiciones mucho más amplias, pero para que lo entendamos así por ahora, que va a ser especial o importante en este caso. Entonces, la praxis imitativa es aquella que requiere un proceso de imitación, de repetición estandarizada de un proceso para lograr el mismo producto. Es decir, es un asunto que se repite una y otra vez, de la misma manera todo el tiempo. Por ejemplo, ahí aparece un dato y es cuando se crea un tornillo dentro de un sistema o un tornillo, una serie de tornillos para prestar un servicio. Entonces, hacer el tornillo implica crear, imitar nuevamente, imitar el proceso para que todos los tornillos queden completamente iguales. Cuando se hace una producción en serie dentro de una fábrica, por ejemplo, dentro de una empresa, pues lo que hay que lograr es que esa producción en serie, todos los elementos sean iguales. Eso se conoce como la praxis imitativa, aquella que requiere un proceso de imitación para repetirse estandarizadamente. Sin embargo, la que nos compete a nosotros se llama praxis creadora y difiere de la anterior porque cada obra es diferente a las anteriores. Es decir, una obra literaria, una obra musical, una obra artística a través de la pintura, una obra de una escultura, difiere una de otra, se hace de manera diferente y a eso se le conoce como praxis creadora. Es única y no debe repetir la identidad anterior. La obra de arte es única e irrepetible. Eso es un poco el concepto en el cual estamos acá. Sin embargo, en el periodismo funciona igual. La creación literaria o narrativa no tiene que limitarse solamente a la producción de la no ficción, no también a la producción de la, perdón, a la producción de la ficción, sino también a la producción de la no ficción. Es decir, también aquellos elementos que están inclusive lejos del periodismo, verbigracia a los ensayos, una tesis de grado, un trabajo específico para entregar, está dentro del marco de esa praxis creadora, a pesar de que tenga un rigor en su escritura. Entonces, en ese sentido, para que también lo tengan en cuenta allí. Creamos cuando encontramos nuestra propia diferencia frente a la obra anterior y repetimos cuando no logramos distinguirnos de la obra anterior, es decir, la praxis imitativa que hablábamos hace un ratito. Entonces, esa praxis creadora tiene tres características. Una que se llama unidad indisoluble, imprevisibilidad e irrepetibilidad. La primera hace referencia a lo siguiente. Cuando estamos construyendo una obra literaria o una obra narrativa, pongámoslo más amplio, cuando estamos construyendo una obra narrativa, estamos poniendo objetivamente lo que conocemos de ello para escribirlo. Objetivamente la información que tenemos para hacer una crónica, objetivamente la información que tenemos para hacer un artículo, objetivamente la información y la forma de trabajarla para hacer una novela, por ejemplo. ¿Cuándo se vuelve indisoluble? Cuando lo que se hizo de manera objetiva, quien lo lee y lo interpreta lo convierte en subjetivo. Es decir, el texto que sale como resultado final de ese proceso, hablándolo fundamentalmente en temas textuales, evidentemente funciona para cualquier tema del arte, el texto que sale como resultado de ese proceso puede ser interpretado de muchas maneras por quienes tengan acceso a él. Es decir, una cuestión que era objetiva se transforma y se convierte en subjetiva. Es un poco lo que se llama ahí unidad indisoluble. Reitero, si hay dudas o algo, puedes dejar en el chat. Si alguien puede darme por ahí una manito para irlas mirando, sería genial. Imprevisibilidad es que no puede ser previsible, predecible una obra de arte que se diferencie una de otra. Es decir, recuerden, la praxis imitativa todos son iguales. Aquí no se puede predecir qué va a pasar en la siguiente. Eso es un poco también ese proceso y eso va cercano a la repetibilidad, es decir, no se pueden repetir. Así que la praxis creadora estaba bajo ese marco. Ya dejando esa introducción clara de qué es la praxis imitativa y qué es la praxis creadora, pues nos estaremos guiando entonces por todo el escenario de la praxis creadora. Ese va a ser el espacio que nos va a competir a nosotros, es este escenario que está acá. La praxis creadora es el espacio en el cual nosotros estaremos moviéndonos en este rato. Entonces, para ello hablemos de la fuente de la creación narrativa. ¿Cuáles son las fuentes que hacen posible entonces que nosotros podamos de alguna manera
empezar a pensarnos en ese escenario de la creación narrativa. Existen tres fuentes fundamentales. La primera, digamos que la más antigua, en función de la historia de la narrativa, es la tradición oral. Cuentos como Caperucita Roja, que son, digamos, conocidos por los hermanos Grimm, sobre todo en esa serie de televisión y además en la literatura que tienen los hermanos Grimm. Cuentos como, ¿cuál más? Pulgarcito y los demás cuentos que podemos ahora entender como literatura infantil, en su inicio no lo fueron. De hecho, la obra original de Caperucita Roja tiene unas condiciones bastante particulares, inclusive cercanas al terror, que, claro, eran necesarias en ese momento porque era tradición oral y necesitaban generar unas sensaciones alrededor de ello. Entonces, la tradición oral es la primera fuente de creación narrativa. Luego viene la invención individual y luego la metaliteratura o metaficción. Hablemos de la segunda, la invención individual. La invención individual depende de varios elementos. Primero, la experiencia personal. Algo me pasó a mí y yo lo quiero contar. Algo me pasó a mí y yo lo quiero contar. Encontramos, por supuesto, muchas obras alrededor de ello. Ojo, que no solo responden a la literatura, también a la música, la pintura y demás expresiones artísticas. Una experiencia ajena. Alguien nos contó algo y ese algo que nos contó fue bastante particular, bastante especial, que nosotros decidimos hacer entonces algo con ello a través del arte. Así que no solamente responde a esa condición de lo particular, de lo personal, sino que también algo que nos cuentan a nosotros. Las fuentes bibliográficas, aquello que leemos, ¿no? Lo que podemos leer saliéndonos del marco de la estructura rigurosa de la investigación, que por supuesto la estructura rigurosa de la investigación tendrá que traer a colación las fuentes bibliográficas para poder armar todo el documento de investigación que yo quiero hacer. En este caso, hago referencia a aquello que nosotros leemos y que de alguna manera también nos motiva a construir un texto. Yo quisiera decir algo acá, iba a utilizar la palabra inspiración, pero para mí, más que la inspiración, lo que debe existir es el trabajo y la necesidad de resolver un poco lo que se quiere construir a partir fundamentalmente de la escritura. Digamos que el tema de la inspiración es un asunto que puede ser, pienso yo, dentro del marco de lo romántico, pero que realmente lo que funciona allí es un asunto de trabajo. Y finalmente lo que captan los sentidos, las imágenes y los sonidos que nos llegan de diversas fuentes, los captamos y efectivamente a partir de ahí podemos construir una obra literaria. En mi caso, el cine, en mi caso, ha sido una fuente importante en la construcción de mis textos de ficción, ¿no? Fundamentalmente en ese escenario. Eso en términos de la invención individual. Y luego viene el escenario de la metaliteratura o metaficción. Y es decir, que se crean nuevas obras a partir de obras creadas. Ojo, no es una copia, no es un plagio, es crear una nueva obra a partir de otra obra creada. Entonces, miremos algunos ejemplos. Hay muchísimas versiones de Caperucita Roja, muchísimas. Una de las más conocidas y particular más bien, que me parece muy especial, es la del escritor Triunfo Arciniegas, escritor colombiano, que tiene una versión de Caperucita Roja, en donde es el lobo el que cuenta toda la historia, a partir de, por supuesto, el principio que ya todos conocemos de esta historia de Caperucita Roja. En las pinturas, las variaciones sobre la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, esas variaciones que fundamentalmente las hizo el artista Andy Warhol en los años 60, pero que han seguido modificándose a través del tiempo. En el cine, con base en la literatura, como la película La Liga Extraordinaria, ahora les voy a mostrar un poco cómo está planteado allí. También en el cine, con base en las pinturas de Van Gogh, un segmento de la película Los Cuervos, de Akira Kurosawa, que está en función también de este espacio relacionado con la metaliteratura o la metaficción. Es decir, que la metaficción es la forma de crear nuevas obras a partir de obras creadas. La forma de crear, les voy a marcar acá para que no se les vaya a olvidar, la forma de crear nuevas obras a partir de obras creadas. Eso es la metaficción o la metaliteratura. Seguramente pueden ustedes empezar a pensarse qué tipo de obras han visto que son modificaciones de otra. Por ejemplo, en la música, las versiones de canciones son metaarte o metaficción, ¿no? Más metaarte. Es decir, se transforma una obra en otra y hay unas versiones que le agregan otros elementos que una anterior no tenía. Entonces, eso hace parte de ese asunto del metaarte. Entonces, miremos un poco cómo funcionaría en ese caso. Hay una Sí, pregunta de David sí. Mercado. O sea, ¿la metaficción es igual a la adaptación?
Es posible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una obra está basada en otra o está adaptada a partir de otra, sí hay una base inicial, está basada, una base inicial en una construcción de algo anterior. Las modificaciones hacen que efectivamente se convierta en una obra diferente, pero basada en la anterior. Claro que sí. Las películas, muchas películas, inclusive esta que voy a mostrarles ahora acá, muchas películas son basadas en libros basada en la historia de. Si está basada en la historia de, es una suerte de adaptación que en ese sentido sí puede responder a un producto metaficcional o metaliterario, o metaarte. Hablemoslo de metaarte para que abarque no solamente la literatura, sino otro tipo de expresiones artísticas. Entonces sí es posible que una adaptación se convierta en un ejercicio de metaarte. Si respondo a la pregunta, si no, no hay problema, vuelven y la plantean, que yo quedo pendiente. Me cuentas, Angélica, muchas gracias por tu apoyo allí. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí traje unas imágenes referente a este asunto de la metaliteratura, metaficción. Esta imagen, pues nos está diciendo algo respecto al lobo y a Caperucita. Es decir, algo está ocurriendo dentro de esa historia que no sabemos qué es, que rompe el modelo de la historia que ya conocemos nosotros, del lobo que se come a Caperucita, de que va a la casa de la abuela, de que se come a la abuela, luego llega el, el, eh, el cazador y termina por liberar a la abuela de la barriga del lobo. Entonces, ese tipo de cosas aquí se quiebran un poco y en esta imagen está apareciendo otra historia diferente. El lobo y Caperucita juntos, abrazados, temerosos por algo que puede estar pasando, pero no sabemos qué es. Entonces, hay un cambio en la historia, hay otra forma de construcción allí. La Gioconda, la Mona Lisa, construida también a partir de las modificaciones que existen allí. Esto es una obra de arte que difiere de la obra original por el uso de los colores, por el uso del conjunto de imágenes que formó toda una suerte de cuarteto allí, sin ser un tríptico, que es completamente diferente, una suerte de cuarteto creado a partir de una combinación de imágenes que estamos viendo en ese momento. Entonces, esa es una transformación de una obra, en este caso la Gioconda, la Mona Lisa, a través de una metapintura en ese sentido y construir otra obra diferente. Rojas pregunta, ¿dentro de esta metaficción están los fanfics? ¿Los que no entendí? Los fanfics, el tema de ficción, sí, fanfics. O fanfiction No. también. Ah, ok. Los fanfiction. No, si podría Historias ser más de claro fans, con ese dato, podría ayudarles más. sí, historias de fans para los fans, historias construidas por fanáticos sobre una historia ya creada. Ah, claro, sí, por supuesto, también hacen parte de ese escenario. Ahora bien, si ya la historia está creada por alguien, si existe el producto, ¿de acuerdo? Si existe el libro, si existe la película, si existe la pintura, si existe el producto y se transforma ese producto en otro, estamos hablando de que efectivamente estamos en el escenario de metaarte. La producción a partir de un producto en otro diferente, eso se llama metaarte, que es la praxis creadora que estábamos hablando. Ahora bien, cualquier escenario que cruce por ese punto está entrando en ese escenario del metaarte. La pregunta que me hacen efectivamente es, si hay el producto construido y un grupo de fans reconstruye la historia y crea otra diferente a partir de esa que está ahí, no hay problema, está dentro del marco de la metaficción. ¿Bien? Sí, señor, muchas gracias. Vale, súper, muy bien. Aquí tenemos entonces 6 personajes, 2, 4, 6, 7 personajes de la Liga Extraordinaria, una película que surge a partir de un cómic que existe sobre estos personajes. Esta película es de finales de los años 90. Y la Liga Extraordinaria, de esos 7 personajes y otros que no están en esta imagen, pero que también hacen parte de la película, son personajes literarios, es decir, responden a obras literarias ya existentes. Vamos a hacer un recorrido para que quienes no los conozcan podamos conocerlos un poco. Entonces, por ejemplo, este primero que estoy marcando acá es de una obra llamada El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, creada por el escritor Robert Louis Stevenson. Y esta obra trata de la vida de un médico que toma un brebaje y termina convirtiéndose en un monstruo. Inclusive este personaje es también la base para la creación de Hulk, para que Marvel luego construya a este personaje verde Hulk, surge a partir de este personaje. El que está al lado corresponde al personaje de la novela de Oscar Wilde,
que Dorian Gray, que su novela se llama El retrato de Dorian Gray y está bajo este marco también puesto allí. El tercer personaje es el Capitán Nemo, de una novela de Julio Verne llamada 20.000 leguas del viaje submarino. Este otro personaje hace parte de las minas del rey Salomón. El personaje que tenemos aquí a este lado hace parte de también de Drácula de Bram Stoker. El hombre invisible, también un personaje literario. Y finalmente, casi como protagonista y héroe de esta película, aparece Tom Sawyer, que es el que está al final, de una novela de Mark Twain llamada Las aventuras de Tom Sawyer. Entonces, cómo estos personajes literarios, ¿de acuerdo?, se ponen en otro contexto y terminan siendo producto para una película y que, por supuesto, se convierten en metaficción, metaarte. Muy bien. Aquí les traje entonces un pequeño... Sí, Profe, sí, sí. perdóname, te interrumpo. Tenemos Tranquila, aquí está una perfecto, por favor. pregunta. Puedes Daniela hacerlo, Angélica, Córdoba, cuando quieras. gracias, profe. Daniela Córdoba nos pregunta, ¿dónde crees que está la línea entre inspiración, metaficción y el plagio? Ok, muy bien. El plagio es cuando yo tomo regularmente algo de manera literal y lo pego en otro lado. Eso es el plagio, de manera literal. No hay ninguna modificación, no hay ningún proceso que genere un cambio o una modificación de escenario. Se nota que es el plagio. Inclusive hay textos que pueden ser parafraseados, pero sigue siendo proceso de plagio. Eso sí es importante. Pero las obras de metaficción, ¿de acuerdo? O metaliterarias son transformaciones mucho más profundas, que no se quedan solamente en transformaciones mínimas, sino que hacen es convierten toda una historia completamente diferente. Miren lo que les estaba mostrando con Caperucita Roja. Esta historia es muy diferente a la historia que conocemos. Esta estructura de la Mona Lisa es muy diferente a la que conocemos. Los personajes que acabo de mencionar alrededor de la película están en un contexto completamente diferente. Entonces, en ese marco se plantea la metaficción. El plagio es cuando, y hablo de literatura, por supuesto, ahora plagio académico también, cuando no hay citas y demás, pero ahora en el marco de lo literario, es cuando no hay una transformación profunda entre un elemento y otro. Y en ese sentido, sí puede generarse ese espacio de plagio, que ahí es donde entra todo el asunto de derechos de autor y poder revisar entonces de qué manera se efectúa ese plagio, como ha pasado en la música, ¿no? Muchas canciones han sido manipuladas por otras personas y terminan siendo versiones diferentes, pero hay componentes de las canciones que siguen siendo iguales y terminan convertidas en plagio. Digamos que eso depende un poco de ese escenario. Inspiración, es que la inspiración es como aquella idea que llega a mi cabeza para yo poderla desarrollar. No hay ninguna idea que sea genuina, original, por mucho que la tengamos. De hecho, los temas de la literatura regularmente son recurrentes, el amor, la muerte, la libertad. Los temas de la literatura son recurrentes, no cambian mucho. Lo que va a cambiar es lo que va a ocurrir adentro. Puede que el amor, el tema del amor, lo trabaje con una pareja de novios, una obra, una novela de una pareja de novios, o también trabaje el amor con en un plan familiar. Entonces, en ese sentido, el tema de la inspiración no es que se vaya a construir algo genuino, inspiración implica que sea original, sino que de alguna manera va a estar trascendiendo por una idea que sí a lo mejor no ha sido contada antes de la manera en que yo la quiero contar. Eso es diferente. Hay que tener en cuenta algo. La literatura y el arte en general responden a una tradición. Atrás de nosotros, creando arte, está toda la tradición artística que nos puede estar acompañando. ¿De acuerdo? Entonces, si nos gusta la literatura y vamos a escribir un cuento, nosotros qué somos, la tradición de lo que hemos leído, los diferentes autores que hemos leído, y esos autores tendrán otra tradición más atrás, es decir, es una suerte de herencia que nosotros también ponemos en evidencia cuando escribimos. En ese sentido, esa herencia que nos está atravesando, pues no podemos despegarnos de ella. Por eso no existe un modelo genuino o nuevo alrededor de la escritura, sino que habrá modificaciones en ello. Seguramente han escuchado la novela de Julio Cortázar Rayuela, que fue en su estructura, en lo que pasó, fue bastante novedosa y efectivamente hizo un giro un poco en la estructura novelística latinoamericana, me atrevería que mundial, y es cómo construye entonces una novela que ustedes pueden leer de manera continua o a través de saltos que el autor va sugiriendo. Entonces, en ese sentido, la estructura que él armó sí fue diferente, pero el contenido, la historia, sigue siendo del marco lo que regularmente conversamos. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien, gracias Angélica. A ti, por favor, interrúmpeme cuando quieran, no hay problema. Ya luego me cuentas si la respuesta, si la pregunta ha sido ya respondida o si no tengo, vuelvo y la respondo sin problema. Les traigo este videito para que lo vean acá. Me cuentan si se escucha el audio. Solo un pedacito, no lo vamos a ver todo.
Ese es un fragmento de la película, antes de continuar, es la película Los sueños de Akira Kurosawa, ¿de acuerdo? Es una película de los años 80 y un fragmento de esa película él se la dedica o le hace un homenaje a Van Gogh a partir de ese escenario metaliterario. Entonces vamos a ver un pedacito de ello. No se escucha. Todavía no he iniciado. Bueno, no ha empezado el diálogo. Solamente es un personaje viendo en una galería de arte o en un museo viendo las pinturas de Van Gogh. Ya vamos a ir adelantando para que vayan viendo un poco el contexto. Este personaje visitando las diferentes obras de Van Gogh. Ya se debe escuchar una música. Entonces, observen el paso de la transformación. Quiero que miren eso. Entonces, el pintor, este personaje que está acá, está mirando obras y cobra vida. Y la obra cobra vida y ya el pintor está dentro de ella. Ese es el homenaje que le hace Kurosawa a Van Gogh a partir de sus obras. Pero no lo escucha. ¿No se escucha? Qué raro, lo compartí para eso. Un segundo entonces, por favor. Un segundo hacemos otra cosa aquí entonces, porque sí, quiero que lo escuchen. Voy a dejar de compartir como lo tenemos. Un segundo dejo de compartir pantalla un segundo. Y ya les abro entonces directamente el video en YouTube. Ah, ya, ok. Perdónenme un segundo, fui que cometí un errorcito acá. Ya lo vamos a volver a ver. Creo que ahora sí lo deben escuchar. Me dicen, por favor. Acaba de cruzar el puente. Ha ido hacia allí. Gracias. Pues el pintor empieza a preguntarle a las Señor, personas si conocen a Van Gogh. Tenga cuidado. Él acaba de salir del manicomio. Y en la medida que va avanzando, el personaje va recorriendo las diferentes obras de Van Gogh. Esa es otra obra que está acá, otra obra con estos colores. Va recorriendo las obras porque está en busca del pintor, pero está atravesando las obras de él. Hasta que lo entra. Usted es Vincent Van Gogh, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y ahí empieza la narración ya con el personaje. Quiero mostrarles ahora este otro. Ese quiero que lo vean todo. Es un video que muestra la historia de Caperucita Roja pensada para ingenieros y para otras especialidades de ciencias duras. Obsérvenlo.
Muy bien. Entonces miren cómo se configura allí la historia a partir de un escenario relacionado con ese cambio que hay de la historia original a esta y la forma en que van explicando los diferentes elementos que hacen parte de la historia para tratar de explicar, por ejemplo, lo del ojo humano, lo del oído, lo de la boca, ese tipo de condiciones, el medicamento que toma la abuela, las distribuciones que tiene la Tierra, ¿no? Las diferentes distribuciones que tiene la Tierra. Ese tipo de elementos surgen a partir de ese trabajo de transformación de metaficción. ¿Alguna otra pregunta, Angélica, o vamos bien ahí? ¿Me escuchan? Sí, vamos bien ahí. Todavía no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar. Un segundito, por favor. Esa es la parte de metaficción. Y ahora vamos a empezar a hablar de 3 elementos fundamentales necesarios para la construcción de un proceso narrativo, ¿de acuerdo? Que reitero, no solamente está dentro del marco de lo ficcional, sino de lo no ficcionado. Es decir, inclusive, vuelve y juega, un trabajo de grado, o una tesis de grado, un trabajo que haya que entregar, un ensayo, también cruza esos 3 elementos, aunque no sean tan evidentes como aparece acá. Por ejemplo, si yo cito a alguien en un trabajo y pongo lo que ese alguien dijo, de alguna manera estoy creando un diálogo, estoy poniendo ese personaje a hablar. Si digo, qué sé yo, Penrose en el 2015 dijo que las matemáticas, y pongo algo que él explicó acerca de Roger Penrose, que ahora acaba de ganar el premio Nobel de física, por su contribución, no recuerdo exactamente con qué, pero sé que Penrose hace parte de ese espacio. Entonces, si yo digo en un texto académico, Penrose 2015 dijo que ese escenario de darle la voz a Penrose a partir de esa cita que yo estoy haciendo es una forma de diálogo. Es decir, esos elementos que vamos a ver no se salen en ningún momento de cualquier ejercicio escritural, también hacen parte del marco de la escritura en general. Nos acercamos a la descripción inicialmente, pero hablaremos de los 3, diálogo, narración y descripción. Cuando hayan preguntas por hacer, Angélica, con toda confianza, puedes interrumpir. Descripción. Hay una definición que se plantea a partir del Instituto Cervantes, Ángel Cervera y Guillermo Hernández, expertos académicos del Instituto Cervantes de Madrid, definen la descripción de la siguiente manera. Es la forma de expresión que consiste en explicar las características, las cualidades o las partes de un objeto o de un animal, ¿de acuerdo? Un lugar, un ambiente, una persona, un paisaje o una escena. Es decir, cualquier cosa que sea posible contar las características o las cualidades, cualquier cosa que uno pueda decir, está hablando en función de la descripción. Las características o las cualidades, ¿de acuerdo? Parte de un objeto, animal, ambiente, lugar, persona, paisaje, todo ello que yo tenga la posibilidad de explicar las características y de contar las cualidades, estoy hablando de un proceso descriptivo, ¿de acuerdo? Y hay 2 tipos principales de descripción, la técnica y la literaria. Ahora vamos a ver un poco esa diferencia. Otro punto que se suma un poco a esa definición es que la descripción carece de acción y nos brinda una visión estática de la realidad. Sí y no. Una descripción técnica, sí, carece de acción, pero una descripción literaria empieza a tener otros componentes que sí permiten que haya una visión más dinámica de la realidad. Eso lo hablaremos ahora. Una cosita que quería decir. ¿Por qué la literatura está tan cercana a la vida nuestra? Porque es que la vida nuestra en la calle, en casa, cuando hablamos, cuando salimos a comer, cuando vamos a cine, todas esas acciones están en función de 3 elementos fundamentales: el diálogo, la descripción y la narración. Solo es que salgamos a la calle, vamos a un restaurante, y yo puedo empezar a describir el restaurante, decir, ve esa silla roja como es de bonita y con esas patas
que están en metal y el piso blanco, está muy limpio el piso blanco, se ve que no han limpiado. Estoy describiendo. Luego llega alguien, me ha invitado a cenar y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Gracias por invitarme a cenar, qué bueno estar acá. No, sí, perfecto, me alegra que hayas podido, hace rato que quería conversar contigo. Es un diálogo. Pero además puedo empezar a decir, imagínate, bueno, parte del diálogo, pero digamos, saquémoslo del diálogo, y yo puedo empezar a decir, una mujer entra al restaurante, se acerca a la barra y pide una hamburguesa con papas fritas y mucha ensalada. Estoy narrando. Entonces la vida se compone de esos tres elementos, la vida que tenemos así a diario. Descripción, narración y diálogo. Por eso las historias son tan cercanas a nosotros. ¿Y de qué escribimos? Sobre la vida. ¿Con qué elementos? Con los que la vida nos pone. Entonces vamos a empezar a hablar de ese primer elemento que es la descripción, ya lo definimos, y empecemos a ver, pues en la literatura, dónde aparece la descripción. Hay un cuento que se llama La dote de Anton Chekhov, escritor ruso que recomiendo bastante, sobre todo gran experto en cuentística, tiene un par de novelas, pero su gran obra literaria está en el marco de los cuentos. Y le damos un poco cómo está pensado ese espacio allí a través de la descripción. Dice, son muchas las casas que he visto yo en el transcurso de mi vida, grandes y pequeñas, de piedra y de troncos, viejas y nuevas, pero una, sobre todo, se me ha quedado grabada en la memoria. Más que de una casa, se trata de una casita. Es una casa pequeña y una sola y reducida planta con 3 ventanas y ofrece un extraordinario parecido a una mujer vieja, pequeña y gibosa, tocada con una cofia. Revocada y pintada de blanco, techada con tejas, desportillada la chimenea, se halla hundida entre el follaje de moreras, acacias y álamos plantados por los abuelos y los bisabuelos de los actuales dueños. Es tanta la fronda que la casa no se ve. Ello no le impide, sin embargo, ser una casita de ciudad. Su amplio patio forma hilera con otros patios, también amplios y poblados de árboles, y da a la calle Moskovskaya. Por esta calle nunca pasa el coche y es raro que se cruce algún viandante. Entonces miren cómo, claro, hay unos elementos literarios que ahora vamos a ver, pero miren cómo aparece la descripción de, primero, todas las casas que ha visto el personaje y segundo, con la casa pequeñita con la que él recuerda y empieza, incluso la compara con una mujer vieja, pequeña y gibosa. Es decir, hay un proceso literario que se transforma allí, pero digamos que eso lo vamos a ver ahorita. Y se genera esa construcción de esa descripción. Entonces, el primer elemento es ese elemento descriptivo. Y la descripción puede hacerse por planos, como si fuese una película, ¿no? La descripción puede hacerse por planos y eso de alguna manera nos relaciona con el cine. Ahora, es tan cercano a la literatura, ¿por qué se pueden basar películas en libros, incluso basar libros en películas? Pues porque están contando historias. Y en la contada de las historias, pues aparecen esos elementos relacionados allí. Una película tampoco se libra ni de la descripción, ni de los diálogos, ni de la narración. Nunca se libra de eso. Solo que todo está entrando a través de los ojos, en una película. La descripción la estamos viendo cuando la cámara nos hace un paneo alrededor de un paisaje que queremos ver. Cuando dos personajes hablan, hace parte de los diálogos. O cuando simplemente, incluso, o puede haber un narrador contando la historia que pasa en muchas películas, o simplemente la cámara nos empieza a llevar a nosotros por una serie de escenarios donde va a pasar algo, pues también hace parte de la narración. Entonces, de ahí no nos podemos desprender. Luego es posible pensarnos la descripción también a través de planos. No soy experto en audiovisuales, así que ustedes también pueden allí darme una mano para si hay alguna duda o algún aporte que quieran hacer. En los planos está el primer plano, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un fragmento acá de una novela que se llama Concierto Barroco, que es de Alejo Carpentier, un escritor cubano, y dice así: de plata los delgados cuchillos, los finos tenedores, de plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados, de plata los platos fruteros, de 3 bandejas redondas coronadas por una granada de plata, de plata los jarros de vino martillados por los trabajadores de la plata, de plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas, de plata los aleros, de plata los cascanueces, de plata los cubilletes, de plata las cucharillas con adornos iniciales. Por supuesto, el tema de descripción sigue avanzando allí. Pero si nos damos cuenta un poco lo que está pasando en ese caso, y miren el juego que hace, el juego sonoro con la palabra plata. Eso también es posible en la literatura, los juegos sonoros, que no son cacofonías, sino que acompañan la escritura. Eso tiene un nombre alrededor de
el significante significado, pues que ahora no lo vamos a ver, pero que menciona en este caso así. Entonces, Profe, te voy a interrumpir. ¿sí? Es que algunos estudiantes no escuchan. Quisiera que me dijeran en el chat, ¿todos están escuchando? Escuchan bien, ok. Y Juan Felipe, Alicia, ¿ya pudiste escuchar? Listo, perfecto. Listo, qué ¿Listo? pena interrumpir. No, perfecto, está bien. Seguramente algún problema de conexión. Angélica, tú con toda confianza, cuando quieras interrumpirme, si hay preguntas o algo, hazlo por favor. Ya que como no puedo ver la pantalla, entonces tú me puedes dar una manito ahí. Gracias. Muy bien, entonces hay un primer plano, hay un acercamiento. Imaginemos una cámara que nos acerca a una mesa y nos está contando lo que tiene la mesa. No sabemos nada de cómo es el piso donde está la mesa, no sabemos nada del salón donde se encuentra la mesa, no sabemos nada de las personas que estén por ahí al lado, solamente nos cuenta la mesa y los platos de plata que están apareciendo sobre esa mesa. Es un primer plano. Entonces yo puedo hacer descripciones a través de primeros planos. Muy bien. También puedo hacer general, ¿de acuerdo? Entonces ya es un plano mucho más amplio, mucho más grande alrededor de lo que se quiere contar. O sea, el plano general ya me va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que estoy viendo ahí. Entonces para eso traemos a Juan Rulfo y con uno de sus textos más famosos, digamos que los dos famosos son Lubina y Pedro Páramo en este caso, o más que Lubina, perdón, El llano en llamas y Pedro Páramo, traemos un fragmento de un cuento llamado Lubina y a partir de ello miraremos el escenario del plano general. Dice, de los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal. Pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda. Y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque eso es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Miren que el plano es mucho más amplio. Nos empieza a mostrar otras características que lo hizo diferentes al primer plano, ¿no? Son dos obras diferentes, solamente lo que quiero es mostrar cómo empieza a ese plano y aquí ya una descripción un poco más amplia. Y finalmente, el plano medio, ¿de acuerdo? El plano medio. Entonces aquí nos habló, para darle un poco de contexto, nos habló de lo que aparece, digamos, en Lubina a través de esa barranca que se puede ver. Miremos ahora qué pasa aquí con el plano medio. Y la tierra es empinada. Se desgana por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento en tremolina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Miren toda esa figura literaria que está siendo utilizada en este caso, se conoce como símil, eso que está pasando acá, pero le está dando vida a esa descripción, le está dando una fuerza interesante a esa descripción, ese símil que está puesto allí. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno oye lo rasguñado, lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. En la apertura del cuento. En la primera parte, en el plano general, nos acerca de Lubina, ¿de acuerdo? El de los cerros del Alto al sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Nos daban, digamos, el panorama general de los cerros y la cuesta. Aquí lo que nos cuenta un poco es la forma en que miramos ese plano un poco más cercano, pero no el primer plano, sino que nos deja ver algunos elementos viento, como si allá abajo lo tuvieran encañonado un tubo de carrizo, no crecen las plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas de la tierra, allí donde hay un poco de sombra escondido entre las piedras florece el chicalote con sus amapolas blancas. Entonces hay una descripción de un fragmento de todo ese cerro que hace parte allí. Entonces tenemos descripciones de primer plano, de plano medio y plano general. ¿Hay alguna duda hasta ahí de pronto? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, profe. Juan Diego Zorro pregunta, ¿cómo usted piensa en ese primer párrafo, ese inicio que a algunos nos cuesta tanto?
Bueno, eso no es tan sencillo. De hecho, hay cursos enteros para pensarse en los arranques de novelas. Eh, Regularmente la idea es que el primer párrafo conecte de alguna manera al lector con todo lo que quiere contarse en la historia. Digamos que la técnica es más de trabajo y trabajo. Cuando yo escribo mis cuentos, los principios y los finales son los que yo más cambio. El final inclusive de cada capítulo y el arranque de cada capítulo, no solamente del arranque de una obra de finalizar, sino lo que está capitulado en la mitad de ella. Yo pensaría que ahí el asunto es tratar de mirar, primero, entrar en la acción directa a través de un verbo que pueda conectarse y poder empezar a empujar de una vez la historia. Los verbos son fundamentales para ello porque permiten empujar la historia. De hecho, ahí están viendo ustedes en pantalla un elemento relacionado con eso que ya lo vamos a ver. Permiten empujar la historia y darle vida de una vez a eso que se quiere contar. Así que usar los verbos, no un verbo en el arranque, sino empezar a contar la historia a través de procesos verbales es bastante particular para que se llame la atención, o si no, una situación difícil que también conecte directamente. No lo tengo acá a la mano, si alguien tiene la mano de pronto por ahí el arranque de La Vorágine, van a ver que el arranque de La Vorágine es la obra de José Eustacio Rivera, ese arranque es maravilloso porque conecta de una vez con el lector, conecta de una vez con el lector y hace parte de esa opción. Pero los verbos son importantes porque lo que están es empujando la historia. Como los verbos, su valor es que generan acción, están empujando la historia, así que un proceso verbal sería interesante para arrancar un primer párrafo. Buena pregunta, muchas gracias. ¿Sí quedó resuelta, Angélica? ¿Todo resuelta, Juan Diego? Sí, gracias. Vale, qué pena ponerte en estas. Muy bien, entonces quiero que veamos dos pedazos de dos tipos de texto, dos descripciones. Una, digamos, más que vimos ahora, un poco estática, ¿de acuerdo? Y otra con otras condiciones diferentes que también está en función de la misma descripción. Dos tipos de descripciones de un mismo proceso. Entonces dice, es un departamento de primera clase. Sobre el diván tapizado de terciopelo frambuesa hay una linda damita reclinada. Tiene en su mano cerrada un rico abanico. En su bonita naricilla tiene el pincenés y sobre su pecho, como un barquito entre las olas, un broche prendido. Vuelvo a leer. Es un departamento de primera clase. Sobre el diván tapizado de terciopelo frambuesa hay una linda damita reclinada. Tiene en su mano cerrada un rico abanico. En su bonita naricilla tiene el pincenés y sobre su pecho, como un barquito entre las olas, un broche prendido. Hay que utilizar de pronto un símil, como un barquito entre las olas, de pronto tal vez reclinada o la mano cerrada, un rico abanico, pero son elementos muy sutiles que no están dando, digamos, más detalles acerca de la descripción. Ahora miremos esta. En un departamento de primera clase, sobre el diván, tapizado de terciopelo frambuesa, se reclina una linda damita. Un rico abanico cruje en su mano convulsivamente cerrada. De su bonita naricilla cae a cada instante el pincenés, mientras el broche prendido sobre su pecho se alza y baja como un barquito entre las olas. Hay una diferencia entre la primera descripción y la segunda. Vuelvo a leer la segunda. Es un departamento de primera clase. Sobre el diván, tapizado de terciopelo frambuesa, se reclina una linda damita. Un rico abanico cruje en su mano convulsivamente cerrada. De su bonita naricilla, cae a cada instante el pincenés, mientras el broche prendido sobre su pecho se alza y baja como un barquito entre las olas. Las dos descripciones apuntan a lo mismo, pero la segunda tiene unos componentes que lo enriquecen literariamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues miremos entonces qué es lo que pasa. Los verbos reclinar, crujir, caer, alzar y bajar. Reclinar, bajar, los otros quedaron al otro lado, me ha tocado borrarlos por aquí, perdónenme. Ahora sí creo que ya lo podemos ver bien. Reclinar, crujir, alza, baja, cae, seguramente hay más verbos, pero vamos a resaltar esos en este caso. Es reclinar, crujir, caer, alzar y bajar. Activan la descripción de una linda damita, que es un poco la definición que está apareciendo ahí, y le dan un movimiento que escapa a la simple numeración de los elementos que la componen. Es decir,
La unión de la puesta en escena de verbos, más las figuras literarias, entiéndase metáfora, símil, bueno, anáfora y demás figuras que pueden existir, que son una cantidad importante, pues a partir de ello vamos generando que esa descripción plana que se pensó en un principio, pues tenga otros elementos definidos en el marco de lo literario. ¿De acuerdo? Entonces, es posible crear descripciones que se salen solamente de la descripción básica y simple y plana, sino que terminan entonces conectadas a partir de este tipo de procesos. Entonces, eso es un poco relacionado con la descripción en este escenario que estamos en este momento. ¿Hay alguna pregunta de pronto? No, recuerden sus aportes y preguntas en el chat. Muchas gracias, profesor Angelito. Vamos con narración. Entonces ya vimos la descripción, ahora vamos a pasar a la narración. La narración es la encargada de desarrollar la unidad de tiempo, espacio y acción de la obra. Encargada de desarrollar la unión entre tiempo, espacio y acción de la obra. A partir de esos tres elementos se fragúa la secuencia narrativa de un texto. ¿De acuerdo? A partir de esos elementos es que se genera, se construye la secuencia narrativa de un texto. El tiempo, el espacio y la acción. Tiempo, espacio y acción. Y empezaremos hablando de los tiempos verbales. El pasado, el presente y el futuro. El pasado se divide en tres: copretérito, pretérito y pospretérito. Ahorita cuando estemos viendo un ejemplo, les explico un poco más o menos cómo funcionan estas tres estructuras del tiempo verbal: pasado, presente y futuro. Y son los tiempos verbales los que se usan para la construcción de la narración. Entonces miremos el tiempo pasado. Este es un fragmento de un texto llamado Un barco lleno de cangrejos, del escritor italiano Italo Calvino. Es una novela maravillosa que se llama El varón rampante, súper recomendada para que luego la puedan leer. Dice: los chicos de la Plaza de los Dolores se dieron el baño un domingo de abril, con un cielo azul y un sol alegre y joven. Luego bajaron, corrieron, se desnudaron, escondieron las ropas, se zambulleron, dieron vueltas. Miren toda la cantidad de verbos en pasado que están pasando allí. Bajaron, corrieron, desnudaron, escondieron las ropas, se zambulleron, dieron vueltas. ¿De acuerdo? Entonces ahí empiezan a aparecer los verbos condicionados en escenario. Ya miraremos si es pretérito, copretérito, pospretérito. Por ahora, revisar está tiempo pasado. Si me dan un segundo, yo quisiera abrir acá. De pronto si lo necesitamos. Sí, te voy a interrumpir un momento para una pregunta que me parece de verdad muy interesante. Dice Daniela Ortegón, ya que hablamos de iniciar, ¿qué nos recomiendas para tener un final fuerte en una narración? Bueno, Daniela, aquí aplica entonces el concepto, y eso lo vamos a hablar ahorita cuando estemos trabajando un poco la última parte que es el microrrelato. Lo que, una frase que se le atañe a Cortázar, no sabemos si efectivamente de Cortázar, algunos dicen que no, pero pues nombraré a Cortázar, y es que la narrativa es como una pelea de box. La narrativa es como una pelea de box. Y en esa pelea de box, ¿qué ocurre? El cuento gana por nocaut y la novela gana por puntos. Quiere decir que el cuento gana por nocaut, para hablarlo del cuento. Y es que debe generar una sensación al lector, que le dé ese golpe al lector, que lo deje con la sensación impregnada a través de ese golpe. Quedó alegre, triste, sorprendido, ¿de acuerdo? Sobre todo las sorpresas, como lo que más se utiliza en la cuentística. Entonces los finales deben generar esa condición. En general, una condición de sorpresa. En otras opciones, una condición en la que el lector es el que decide luego qué pasa, ¿de acuerdo? No siempre hay que darle todo al lector. El lector también tiene que pensarse sobre qué, cómo resuelve también el lector un poco el asunto que puede estar pasando en un final abierto. Entonces, los finales regularmente pueden ser sorpresivos, pueden quedarse abiertos, pueden definirse a partir de toda la historia que se está planteando ahí. ¿De qué depende el final? De la historia que yo estoy contando. Entonces, las técnicas para escribir finales de alguna manera están pensadas en eso, en que generen sorpresa, que generen una sensación en el lector. ¿Pero qué tipo de final voy a usar? Pues depende de la historia que yo esté narrando. Pero sí es importante que el cuento fundamentalmente genere una sensación de tipo knockout, que genere esa sorpresa o esa tristeza, esa alegría que puede generar el cuento, y ello se puede lograr a partir de ese tipo de cierres, ¿de acuerdo? Los puntos de giro, aquello que no se estaba esperando y que evidentemente
resuelve un asunto, devela al lector, le quita el velo al lector para que vea una verdad. Es otra forma de crear los finales, el punto de giro, hacer que las cosas que parecían que es, ya no son. Eso ocurre mucho en los microrrelatos y ahorita los vemos también un poco para que miremos un poco eso. Así que Daniela, ahora, si quieres me recuerdas o si no, ya lo tengo aquí más o menos presente, para que cuando estemos mirando los microrrelatos, vuelvo a este tema de las sorpresas y el punto de giro para el tema de los finales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí aparece una combinación de los verbos pretérito, pospretérito y copretérito, ¿de acuerdo? Pretérito, pospretérito y copretérito. Entonces yo voy a tratar acá de hacerlos, si lo vemos necesario, el pretérito, que es el verbo en acción, el verbo pasado que ha ocurrido, de alguna manera, ¿no? Es el pretérito, el verbo pasado que ha ocurrido. El copretérito, lo pongo antes. Es una acción que parece un presente. Seguramente hay unas definiciones mucho más académicas alrededor de esto que estoy explicando acá, pero lo que quiero es como tratar de acercarlos un poco al concepto más que explicarlo de manera académica. Y el postpretérito es una acción condicional. Es decir, que puede ocurrir como una suerte de futuro. Postpretérito, pretérito y copretérito. Eso no es el pretérito, es el verbo pasado que ocurrió. El copretérito es anterior, ¿de acuerdo? Es una acción que parece en presente. Y el postpretérito es la acción que pareciese suceder, ¿de acuerdo? Un poco lo que vamos a ver ahí. Entonces, miremos. Enseguida comprendí. Es un verbo que ocurrió, es un pretérito. ¿Qué sucedería? Es algo que puede pasar, sí. O sea, el condicional es el sí, ¿de acuerdo? El condicional es el sí. Si algo ocurre, entonces otra cosa ocurre. El sí, entonces, ¿no? Un condicional, sí, que no lleva tilde. Listo. Entonces, ¿qué sucedería? Pues, por ejemplo, algo, los dos se miraban, con pretérito, por encima de la mesa, con ojos inexpresivos como peces en acuario. Un verbo que ocurrió, comprendí, un verbo que podría suceder, que podría pasar, en este caso sucedería, y un verbo que pareciese que estuviese en un presente casi llegando al pasado. Miraban. Entonces, hagamos acá un ejercicio para tratar de entenderlo. Entonces, empecemos con el verbo en pretérito. Jugó. Entonces, el verbo va a ser jugar. El verbo será jugar. Jugar. Muy bien. Entonces, el pretérito de jugó, el pasado, digamos, de jugó, el pasado siempre es jugó. Muy bien. Ocurrió el verbo jugó. El copretérito es una acción que parece presente. ¿Alguien en el chat me puede decir cómo sería? Lorena Rodas jugaba. Ana Jugaba. Muy María. bien. Ana María Perfecto. jugaban. Sofía jugaba. Daisy jugaría. Muy bien. Ok. No, ahí el jugaría está en el pospretérito. O sea, el copretérito, es una acción que parece un presente, es jugaba. Jugaba. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál sería el pospretérito? Por ahí lo dijiste ahora y si alguien más lo quiere copiar. Sofía jugaría. Jugaría. Muy bien. Ahí está entonces esas opciones, y por supuesto tienen nombres un poco más elaborados en función de un término académico. Están las opciones que me permiten pensar entonces cómo voy a jugar con esos verbos en pasado. Así que el tiempo pasado en una obra narrativa tendrá pretérito, tendrá copretérito y tendrá pospretérito. Muy bien. Eso en términos del tiempo pasado. No hay mucho que decir alrededor de más de ese espacio. El tiempo presente ocurriendo en ese momento, así que no hay digamos, un elemento
digamos que modifique el presente como si ocurre con el pasado, con los tres elementos que vimos. El presente simplemente está ocurriendo. Entonces traigo a colación invitamos a Joachim Coetze aquí, el maestro de Petersburgo, un fragmento de su novela, y dice, octubre de 1869, un Dronsky baja lentamente por una de las calles del barrio del mercado de San Petersburgo, frente a un edificio de viviendas, el cochero tira las riendas del caballo. Entonces tenemos unos verbos que me están indicando el tiempo. Segundo, por favor, limpio esto. Baja, ¿de acuerdo? Y tira. Si alguno hay otro que de pronto no haya visto yo, me lo señalan, por favor. Baja y tira son verbos en presente que me están poniendo en esa escena, aunque observen esta particularidad. Se desarrolla en tiempo pasado, es decir, o más que en tiempo pasado, se desarrolla en el pasado. Octubre de 1869. Cuando un autor o autora pretende, digamos, trabajar una obra que ocurre en el pasado, pero pone al lector en tiempo presente, casi que lo quiere meter ahí. Entonces, un Dronsky baja lentamente por una de las calles del barrio del mercado de San Petersburgo, frente a un alto edificio de viviendas, el cochero tira de las riendas del caballo. Entonces, ese es el tiempo presente. Ya, digamos, aparece el gerundio y demás, que es una modificación de ese tiempo y que yo lo llamo como el presente eterno, ¿no? Que parece estar ocurriendo, gerundio, ocurriendo todo el tiempo. Futuro, entonces va a estar. Te voy a interrumpir, que hay algo que me parece interesante. El profesor Jerónimo Rivera dice, esto es muy del mundo cinematográfica, en lo audiovisual todo es presente. Y el profe Jairo Valderrama pregunta, ¿el lector viaja en el tiempo de la mano del autor? Ok. Jerónimo, un gusto que estés acá, tocayo. Sé que también vayamos a conversar un rato que iba a estar en este espacio. Sí, efectivamente, esto está muy de la mano del espacio audiovisual, cinematográfico, y como lo mencionaba al principio, pues esa relación entre literatura y cine es bastante cercana precisamente por eso, por la forma en que no solamente se narra, sino que también se dialoga y también se describen los diferentes elementos de una historia, ¿no? Y pues el cine también está dedicado a eso. Y la pregunta del profesor Valderrama, sí, de alguna manera lo que hace el autor es, dependiendo de la forma en que configure los tiempos, entonces lo que va a hacer es poner al lector en ese escenario. Claro, nuestra imaginación estará volando, las descripciones ayudan a la imaginación, por supuesto, nos estarán poniendo mentalmente en ese escenario, pero también nos van a llevar hasta allí en la medida en que la utilización de los tiempos no lo permita. En el ejemplo anterior, efectivamente pasa eso. La obra ocurre en el pasado, digamos, el tiempo de desarrollo de la obra es el pasado, pero el tiempo en el que el narrador nos pone es el presente. Entonces, de alguna manera nos mete ahí en ese octubre de 1869 a contarnos esa historia. ¿Sí? ¿Me cuentas si hay alguna otra duda? Señor, gracias. Muy bien. Tiempo futuro. Así que el tiempo futuro simplemente va a ser entonces esa utilización de los tiempos de los verbos que aún no ocurren. Llegará a la junta el último de todos, entrará en la sala sin hacer ruido, se pasará lánguidamente la mano por el cabello y sin mirar a nadie se sentará a la mesa. Adoptando la actitud de un oyente aburrido, bostezará imperceptiblemente, atraerá hacia sí un periódico y se pondrá a leer. Todos empezarán a hablar, a disponer, se acalorarán y se llamarán. Miren entonces cómo está apareciendo el verbo en futuro en este caso. Es un cuento también de Chekhov llamado Intrigas y que pues traemos aquí en este espacio para que lo podamos revisar. Es decir, pero observen algo interesante acá, observen algo interesante. Todo está en tiempo presente, perdón, futuro. Lo sigo leyendo. Se acalorarán y se llamarán al orden unos a otros, pero él permanecerá callado ojeando el periódico. He aquí, sin embargo, que sonará su nombre, que volverá a sonar cada vez con más frecuencia hasta llegar a poner la palpitante cuestión en rojo vivo. Entonces es cuando él alzará los cansados y aburridos ojos a sus colegas y dirá como sin gana. Miren cómo lo dice. Me veo obligado a hablar. Es decir, casi que toda la narración está en futuro, pero el diálogo del personaje lo pone en presente. Me veo obligado a hablar. Entonces es interesante cómo se juega con los tiempos. Eso requiere de trabajo, por supuesto, esto que plantea Chekhov acá seguramente fue un ejercicio de trabajo y trabajo elaborando el texto para que quedara de esa manera, ¿no? Digamos que no sale o hay que ser un genio para que salga en un solo envío, no hay que trabajarlo bastante para poder lograr ese efecto. Entonces, como todo está narrado en futuro, pero cuando el personaje va a entrar, entra en presente. Realmente la magia no está en el presente del personaje, sino en el futuro del narrador, de cómo lo narró ahí. Está la magia de ese párrafo. Muy bien, esos son entonces los tiempos utilizados en la construcción de la narración, tiempo pasado,
Tiempo presente y tiempo futuro, los pasados con sus tres divisiones, copretérito, pretérito y pospretérito. Otro elemento importante es el modo de narrar o los modos de narración que pueden existir dentro de un texto. Ojo, esto que estamos hablando de los tiempos funciona, reitero, para crónica, para artículo de opinión, para una noticia, para un reportaje. Y aunque sea, vuelvo y juega, un reportaje pensado en un formato de audiovisual, pues eso tiene que pasar por un proceso escrito. Entonces, en ese sentido, aparecen todos esos elementos. Entonces, modos de narrar existen tres: directo, indirecto e indirecto. Vamos a empezar con el directo. Y el directo dice, el narrador deja al personaje que hable con sus propias palabras. El narrador deja que el personaje hable con sus propias palabras. Si el personaje habla. Ese es el modo de narrar directo, el personaje habla. La frase dicha puede o no tener una convención con guión, comillas, comas, de eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, el personaje habla. Por ejemplo, tengo sed, o tengo sed, entre comillas o guión. Digamos que eso ahora es indiferente para nosotros. Entonces, tengo sed o tengo sed, el personaje habla. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama, perdón, modo de narrar directo. El personaje habló. El modo indirecto, el narrador asume las palabras del otro y les dice en forma indirecta. Ejemplo, teníamos ahora, tengo sed, ahora que aparece, dijo que tenía sed. Es decir, el narrador casi que lleva la razón, le lleva la razón al lector. ¿De acuerdo? Como cuando le decía a alguien, venga, dígale a esta persona tal cosa, y esa persona iba y le contaba. Algo así está pasando acá. Entonces, el personaje le dice al narrador y el narrador nos cuenta a nosotros. Ejemplo, dijo que tenía sed. ¿De acuerdo? En el estilo indirecto, el poder del narrador es omnimodo y central. Es decir, que todo le está permitido, menos la duda. Menos la duda. Es decir, ¿por qué no puede dudar el narrador? Porque el narrador está hablando en función del personaje, en este caso. Entonces, el modo de narrar indirecto es cuando el narrador, de alguna manera, le lleva la razón al lector. Vea, este personaje dijo que tenía sed, le está contando directamente. Así que esta acotación de dijo es la que más se va a utilizar, digamos, en ese sentido, ¿no? Narrar directo, el personaje habla simplemente. Modo de narrar indirecto, el narrador le lleva la razón al lector, de acuerdo de qué es lo que está pasando ahí. Y el indirecto libre es mucho más difícil de lograr. Mirarlo acá. Y es, el narrador observa, escucha, ve al otro y emite su palabra como si fuera la del otro. Ojo, es como si el narrador se robara la voz del personaje sin decir que es del personaje. Ojo, como el narrador se robara la voz del personaje sin decir que es el personaje. Es decir, sin decir dijo, por decir algo. Miren el ejemplo. Pregunté por Juan, había salido. El indirecto libre está aquí. Había salido. Ahí un personaje preguntó por Juan. Pregunté por Juan. El personaje pregunté por Juan. Eso es un primera persona. Bueno, entonces vamos a ver ahora los tipos de narrador. Pregunté por Juan. Había salido. Miren que ahí no está diciendo, pregunté por Juan y el vigilante me dijo, había salido. O tampoco puso, había salido, dijo el vigilante. Nada, había salido. No sabemos quién le respondió. El vigilante, la mamá, el papá. No sabemos. Juan no está. Había salido. Esa voz que se roba el narrador y la pone ahí, había salido, se llama indirecto libre. Donde no tenemos claro quién es el que está hablando ahí. No tenemos claro quién es el que está hablando ahí. ¿De acuerdo? Son los tres modos de narrar: directo, indirecto e indirecto libre. Existe también el directo libre, pero en este caso, pues, los tres que más funcionan son esos que tenemos acá. Directo e indirecto y el indirecto libre. Aquí traje otro indirecto libre, para tratar de hacer un poco el ejemplo más amplio acá. Dice, esto es de una novela maravillosa que se llama Manhattan Transfer, de John Dos Passos, y dice, era casi de noche. Joe Harlan, el personaje, tenía la rodilla rígida de estar sentado tanto tiempo. Mientras se alejaba penosamente, sentía que el cinturón le apretaba la barriga. Pobre caballo de batalla, lo que necesita es un par de copas para poder fantasear sobre tus cosas. Miren que ahí no nos está diciendo quién está hablando. Si dijera, y aquí está la anotación, si escribiera lo que necesito es, en primera, sería estilo directo o indirecto. Pero pobre caballo de batalla, lo que necesita es un par de copas para poder fantasear sobre tus cosas. No sabemos si es de otro personaje, si él mismo se lo está diciendo o el narrador le dijo a él. Entonces miren que cuando no hay claridad en el escenario, cuando el narrador roba la voz
y la hace propia y la suelta como si fuese propia, es lo que se conoce como indirecto libre. Por supuesto, en Internet pueden encontrar muchos más ejemplos para que de alguna manera vayan repasando este espacio. Entonces tenemos 3 modos de narrar: directo, indirecto e indirecto libre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por ahora no tenemos Muy preguntas. bien. Recuerden, preguntas y comentarios en el... Súper, muchas gracias, profesora. Narración, entonces, los tiempos verbales, pasado, presente y futuro, los modos de narrar: directo, indirecto e indirecto libre. Eso en términos de la narración, ya pasamos por descripción, ahora ya estamos en el escenario de narración. Vámonos para los diálogos. Pero antes de diálogos, perdón, vamos a terminar una partecita de narración, qué pena no recordaba esa partecita. Y es el tipo de narrador. Tenemos, fundamentalmente, bueno, hay unos teóricos que dicen que el narrador no existe. Eso, digamos, depende un poco de la mirada ya crítica del autor, ¿no? Pensarse en ese escenario, pues ya es una mirada muy particular y muy personal a partir de esta estructura, pero planteémonos entonces que existen 3 tipos de narradores. Un narrador denominado primera persona, un narrador denominado segunda persona, que poco se utiliza, y un tercer narrador llamado tercera persona u omnisciente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver cómo funcionan estos elementos allí. Entonces, simplemente puede ser la voz del personaje principal hablando, o puede ser otro que narra en primera persona, pero cuenta la historia de otro. Por ejemplo, Scott Fitzgerald, siempre se me escapa el nombre de la historia, El Gran Gatsby, de la novela del escritor estadounidense Scott Fitzgerald. ¿Qué ocurre? Quien cuenta la historia no es el personaje principal, es el vecino de Gatsby que cuenta la historia, pero cuenta la historia de Gatsby, que sí es el personaje principal. Es un caso que puede ocurrir, ¿no? Entonces, en primera persona, observen el ejemplo. Me morí, además, ¿en qué tiempo estaba? ¿En qué tiempo está eso? Si alguien me responde por el chat. pasado, Jocelyn pasado pretérito y Ana María pasado pretérito. Muy bien, perfecto. Pasado y están en modo pretérito. Entonces, me morí y fui al otro mundo. La puerta del otro mes estaba decorada con una bandera roja. Esperaba más bien una bandera azul, dije al portero. ¿Hace mucho que ha muerto? No, justo hace un momento. El juicio final de este gran cuentista, microrelatista tal vez, es de Bobby Mrozek. También ese lo recomiendo para que puedan leer sobre literatura de este autor que maneja muchísimo el humor, la sátira, fundamentalmente en este espacio. Esa es el primera persona. En segunda persona regularmente está digamos, relacionado con, efectivamente, la segunda persona en singular y está en función de esa opción que aparece regularmente en usted o tú. Entonces, piensas que nunca te va a pasar, que te sucede a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Paul Auster lo usa muchísimo, este escritor estadounidense, en este texto llamado Diario de Invierno, perdón, eso es un fragmento. Y miren cómo utiliza el segunda persona para expresarse. Casi que de alguna manera le está hablando al lector. Es una forma de hablar al lector y es, reitero, una de las técnicas que Paul Auster utiliza en sus obras. Hace poco me leí una bastante interesante llamada Brooklyn Police y está alrededor de ese tipo de estructuras también. Entonces, esa segunda persona poco se usa, pero digamos que hace parte de esos tipos de narrador que pueden existir. Y el tercera persona se divide en 2, omnisciente total o ilimitado y omnisciente parcial o ilimitado. Perdón, me faltó allí la parte, o limitado, me faltó la L. Omnisciente total o ilimitado y omnisciente parcial o limitado. Aquí la pongo un segundito, igual ahorita pues la quitaré, pero para que sepan, limitado, ¿de acuerdo? Limitado, muy bien. Entonces, ese omnisciente total o ilimitado es una suerte de Dios, puede verlo todo en cualquier momento, puede decirme qué está pasando aquí, en este cuarto, puede decirme qué está pasando en cada uno de los cuartos de ustedes, en el de la profesora Angélica, en el del profesor Valderrama y los demás asistentes del evento, puede decirme eso, puede decirme qué está pasando a 4 cuadras de mi casa, puede decirme qué está pasando en Francia, puede decirme qué está pasando en Japón al mismo tiempo. Es decir, puede verlo todo, es una suerte de Dios, arriba, lo ve desde arriba, ¿de acuerdo? Entonces,
Miremos este ejemplo de omnisciente total o ilimitado. Érase una vez un niño que tenía muchísimos juguetes. Los guardaba todos en su habitación y durante el día pasaba horas felices jugando con ellos. Pero el niño no sabía que sus juguetes durante la noche cobraban vida y hablaban entre ellos. El soldadito de plomo de ya el famoso escritor Hans Christian Andersen, y este cuento pues que es uno de sus cuentos insignes junto con El patito feo y de los más conocidos en la literatura, aunque inicialmente infantil, pero no pertenece realmente a ese género. Entonces mi pregunta es, para quienes puedan responder en el chat, ¿dónde aparece el elemento que me define a mí que es un omnisciente total o ilimitado? Pueden contestar a través del chat. Estoy esperando que alguien conteste. Vale, no te preocupes, esperamos. Si no, entonces yo les ayudo allí. Listo. Daniela, el niño no sabía. Sofía, sabe que el niño no sabía. Ana María, sabe el niño no sabía, pero él sí. Alejandra, en el momento en que habla de aquello que el niño desconoce. Lorena, cuando dice que el niño duerme y no sabía lo que ocurría de noche. Valentina Benítez, el niño no sabía que sus juguetes cobraban vida. Jairo Valderrama, el narrador, sabe que los juguetes cobran vida. Exacto. El narrador sabe algo que el personaje no, y eso lo hace omnisciente. Claro, no sabemos más ahí. En este fragmento, puede que al final los narradores pueden cambiar y pueden ver de maneras diferentes, ¿no? Pues, me refiero a la tercera persona, me refiero a que puede ser en algún momento un omnisciente total y vea muchas cosas y en otro se convierta en limitado. Eso depende de cómo se escriba la obra. No todos responden a una sola secuencia, eso puede cambiar. En este fragmento, ese narrador es un omnisciente total o ilimitado porque efectivamente sabe algo que el niño no, y es que los juguetes durante la noche cobraban vida y hablaban entre ellos. Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora miremos el omnisciente o limitado, perdón, o limitado, es decir, no conoce todo, no es el Dios, solamente puede narrar inclusive lo que los ojos de un personaje le dejan ver. Narrar eso. Entonces miremos, Phileas Fogg era inglés, no cabía la menor duda, pero posiblemente no oriundo de Londres, pero de cómo había hecho su fortuna, ni las personas mejor informadas lo sabían. No se sabía si tenía mujer, hijos. Eso pertenece a una obra ya muy famosa del escritor Julio Verne llamada La Vuelta al Mundo en 80 días. Y ahí aparecen los elementos que me están diciendo, este narrador omnisciente no lo sabe todo. ¿Qué es lo que no sabe? Si el personaje Fogg es oriundo de Londres. Ni cómo había hecho su fortuna, ni sabía si tenía mujer o hijo. Es decir, el personaje no sabe, evidentemente, qué pena, el narrador no sabe cosas del personaje. En ese sentido se convierte en un omnisciente parcial o limitado. Entonces, el tercera persona se divide en esos dos fragmentos. Entonces, tenemos el tipo de persona, tipo de narrador en segunda persona, y el es un omnisciente limitado o omnisciente ilimitado, ¿de acuerdo? Entonces quiero que veamos este video y luego les voy a hacer la pregunta de una vez para que la vayan respondiendo en el chat. El audio. Ahí está. El micrófono lo tienes desactivado. Míralo ahí. Es. Entonces repito lo último. Ya regreso a la presentación. ¿Me escuchan? En este momento te escuchamos. Ah, bueno, es que se me quedó quieta la presentación. Bueno, entonces ahí está la presentación. Entonces, les decía que quiero que ustedes me definan qué tipo de narrador hay acá, ¿de acuerdo? En este video que ustedes van a ver y van poniendo en el chat y a medida que cuando ya terminemos de ver el video, recogemos las impresiones y Angélica me comparte, por favor, las impresiones cuando terminemos de ver el video. Se me van diciendo qué tipo de narradores hay en el chat. Multicampeón panamericano, muchas veces top 10 de la Copa del Mundo, el mejor licencista latinoamericano actual. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya!
A mirar la pantalla, señores, tenemos... Vayan viendo todo lo que está pasando alrededor. Ahorita hacemos un ejercicio, digamos que salimos del narrador, definen cuál es el narrador y ahora miramos otras cosas. Voy a adelantar un poco, digamos para que otros experimentos. Muy bien, listo. Entonces cuéntenme qué tipo de narrador apareció en ese video, para ustedes. María Paula, tercera omnisciente al principio y primera en la carrera. María Paula Cubides. Ana María es un narrador en primera persona porque solo vemos y sabemos lo que él nos muestra. Sofía Bayona, primera persona. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Daisy, a lo largo de la carrera es en primera persona. Vemos y oímos lo mismo que el personaje. Ana María Buitrago, primera persona. Isabela Hurtado, primera persona. Roger, primera persona. Juan Fernando, primera persona. Catalina García, en la carrera, primera persona. Muy bien. Perfecto. Voy a hacer algo acá. Voy a tratar de asemejar aquí un poquito. Ok. Y hagámosle ojos a este personaje. Ojos. Así sean grises. Y ojos. Muy bien. Realmente es un solo ojo. Voy a alinear este acá. Listo. La idea es como hacerlo de perfil, así que me perdonarán un poco la construcción gráfica, no soy bueno para estos temas. Bueno, muy bien. Entonces tengo a ese personaje, ¿de acuerdo? Pero arriba hay una cámara que lo está grabando. ¿Qué ocurrió? ¿Quién tomó toda la información de eso que ocurrió ahí? No fue el personaje, no fue la persona que estaba en la bicicleta, fue la cámara que lo grabó. En ese sentido, la cámara que lo grabó
funciona como un narrador en tercera persona. Porque la cámara, ¿quién me está contando a mí la historia? ¿El personaje? No, me la está contando la cámara. Así que la cámara funciona como un narrador en tercera persona que está viendo por los ojos del personaje. Eso es una cosa diferente a que me cuente directamente el personaje la historia. ¿Es claro eso? Sí, sí. Es decir, la cámara funciona como un narrador en tercera persona porque si me está contando la cámara, no es el personaje. Si fuese el personaje, que estuviese contando la historia, yo estuviera viendo por los ojos directos del personaje, sí sería un primera persona, si fuese directamente aquí. Pero no, estamos trabajando con una cámara que me está dando la información de todo lo que está pasando. Me está dando la información de todo lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, ese narrador es un omnisciente en tercera persona. Pregunto, ¿limitado o ilimitado? Pregunta de Daisy Rojas. O sea, hay que pensar en quién lo cuenta, no cómo lo percibimos. En quién lo cuenta y no cómo lo perciben. Exacto. En este caso es en quién lo cuenta y no cómo lo perciben. Ok. ¿De acuerdo? En este caso, para pensar en literatura, si la percepción que hay alrededor de la imagen, claro, es que la imagen me va a generar otra historia. La imagen me va a decir, estoy viendo casi por los ojos de la persona que va en la bicicleta, lo que me dice la imagen, pero en función literaria debo pensar es quién me está contando la historia. Perfecto. Y los muchachos han contestado tu pregunta y dicen que limitado. Es un tercera persona limitado, correcto, porque no me deja ver sino lo que la cámara está dejando ver, nada más. O sea, yo no puedo ver más allá de eso. Sin embargo, hubo cosas muy interesantes. Vimos árboles, vimos la carretera, vimos el empedrado, vimos todos esos elementos alrededor de eso que estaba contando la cámara. Eso que viene siendo de lo que hemos visto hasta ahora. Estoy esperando que contesten. No te preocupes, espero. De lo que los árboles, el paisaje, el empedrado, las calles, las rampas, eso que viene siendo de lo que hemos visto hasta ahora. Descripción, dice Sofía y Daisy e Isabela dice narración. Laura Angélica también descripción. Muy bien, en la descripción. La narración aquí no es tan clara porque, digamos, habría que pensar en elementos que se salgan de lo que yo estoy viendo con la cámara. Entonces, que yo pueda ver los árboles y definir que son de color verde, o que hay un empedrado que es difícil de pasar, que hay unas rampas que son dificultades, eso genera la descripción. La bulla que hacía la gente aplaudiendo al personaje porque estaba bajando rápidamente, este deportista estaba bajando rápidamente, esa bulla que están haciendo es una suerte de personajes alternos que están atravesando y dejan ver su voz ahí. ¿No se alcanzaron a escuchar la respiración agitada de este personaje? La respiración agitada de este personaje también es la voz del personaje diciendo que estoy agitado, ¿no? Y no es necesario que el narrador lo diga. Él mismo lo estaba diciendo, a pesar de que era una voz, un modo de narrar casi directo, porque lo está diciendo el personaje. Las rampas, los diferentes obstáculos que tenía que pasar este deportista para descender Monserrate, esas rampas y demás se conocen como los obstáculos que tiene ese camino, es decir, la trama de la historia, pongámoslo así. La trama de la historia, los diferentes obstáculos que se resuelven en la historia son esas rampas que están pasando por ahí, pero es un tema, digamos, posterior. Por lo pronto, simplemente era que viésemos que efectivamente hay un proceso descriptivo, que la narración está en función de la cámara, o sea, un tercera persona limitado, y que aparecen unos personajes que están aplaudiendo y apoyando a este deportista. Incluso el deportista es un personaje que se siente su respiración acelerada, inclusive el último personaje que le da el tiempo en el cual tardó en descender, ¿no? Entonces todo eso hace parte de ese proceso. ¿Queda claro hasta acá lo que hemos visto? ¿Alguna duda hasta el momento? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte? Estoy aquí pendiente para transmitírselo a la sala. Por ahora no. Muy bien. Listo. Yo voy avanzando mientras tanto. Perfecto, gracias, Angélica. Diálogos. Los diálogos pues, son la forma en que efectivamente se van a construir, valga la redundancia, formas de hablar o diálogos a través de personajes. De dos o más, ¿no? Regularmente los diálogos, dos.
El monólogo será uno solo, pero en este caso hablaremos de diálogos, dos o más. Fundamentalmente siempre aparecen dos o un tercero que interviene por ahí. Un diálogo se compone de 3 elementos: parlamento, indicador y acotación. Algunos teóricos reúnen indicador y acotación en un solo bloque, también funciona bien, digamos que no genera un marco de diferencia amplio, pero vamos a hablar de los 3 por separado: parlamento, indicador y acotación. Parlamento es lo transmitido por el primero al segundo dialogante, o sea, lo que va a decir el parlamento, lo que va a decir, es lo que es transmitido del primero al segundo dialogante, es la comunicación compartida, son las palabras que una persona le dice a otra, es el mensaje intercambiado, o sea, lo que va a decir se conoce como parlamento. Entonces miremos otra vez a Chekhov, Mi vida, relato de un provinciano, dice: si no fuera por lo mucho que aprecio a su honorable padre, le habría hecho a usted emprender el vuelo hace tiempo. Es un parlamento, no sabemos el marco completo, simplemente traje a colación el parlamento. Entonces, lo que dice el personaje se conoce como parlamento. El indicador son las palabras con las cuales se señala a la persona que ha emitido el parlamento y cómo lo ha hecho. El indicador, un verbo y un sustantivo por lo general, identifica a los dialogantes para que el lector sepa en cada parlamento quiénes son los autores de esos parlamentos. Por ejemplo, un indicador es: el señor dijo, el sustantivo y el verbo. Entonces, el indicador indica, ¿de acuerdo?, quién dijo el parlamento. El indicador indica quién dijo el parlamento. La mujer exclamó. Sonriendo, me preguntó. Y eso que ese sonriendo ya hace parte de la acotación, que ya la vamos a ver. Entonces, el señor dijo, la mujer exclamó, él comentó, él preguntó. Esos son los indicadores. ¿Quién está diciendo el parlamento? Muy bien. Y finalmente la acotación. Es la parte del diálogo que inscribe a los hablantes o dialogantes en un espacio, en un tiempo y en unas circunstancias determinadas. La acotación caracteriza de alguna manera la voz, los gestos, el estado anímico de los dialogantes, la escenografía que los rodea. Es decir, el indicador me dice quién habló y la acotación lo que va después casi. Bueno, dependiendo de la forma que esté construido el diálogo, pero es lo que me van a contar que está haciendo ese personaje mientras me dijo eso. Por ejemplo, hola Andrés, ¿cómo estás? Eso es parlamento. Dijo Juan, eso es indicador. Mientras se tomaba la cerveza sentado en la silla, esa es la acotación. ¿De acuerdo? Entonces, hola Juan, ¿cómo estás? Es el parlamento. Dijo Pedro, es el indicador. Mientras se tomaba la cerveza sentado en la silla, esa es la acotación, lo que ocurre después. Entonces miremos acá. Córrete, le ordenó una voz. Aquí está el parlamento, córrete. Le ordenó, y este es el indicador, le ordenó una voz. Luego viene la acotación. Andrés López, torpe, mecánicamente, se pasó a la butaca derecha. Ahora destranca las puertas traseras, volvió a decir el personaje. Aquí quiero explicar algo, es lo siguiente. ¿Cómo se escribe correctamente un diálogo en este tipo de uso de los guiones? ¿Cómo se escribe? Viene el guión, pegado al guión va el parlamento, pegado al guión va el parlamento, luego viene un espacio, ¿listo? Luego el guión, y luego pegado al guión va el indicador y la acotación si la hay. Luego viene el guión pegado a la acotación, ¿de acuerdo? Regularmente termina con un signo de puntuación, que puede ser un punto para que aquí arranque en mayúscula o una coma, dependiendo de lo que se vaya a construir ahí. Entonces, ahora destranca las puertas traseras. Si el personaje va a volver a hablar, como es el caso de este ejemplo, córrete, ahora destranca las puertas traseras, que es lo que dice el personaje. Entonces se vuelve a poner un guión y se cierra y se pone el punto para continuar con ello. ¿De acuerdo? Ahora vemos otros ejemplos más sencillos. Pero siempre tengan en cuenta eso. Guión, parlamento, espacio, guión, va el indicador, va la acotación. Sí, ojo, sí, el personaje vuelve a hablar, entonces guión pegado y punto. Si no, simplemente se cierra con punto. Esto lo veremos en un ejemplito más adelante. Entonces, esa es la acotación. Muy bien. Entonces,
Todo diálogo, sea escrito con guiones o sin guiones, tiene esos elementos. Parlamento, indicador y acotación. Que el indicador y la acotación, vieron ustedes cómo van seguidos, pueden unirse, definirse como parlamento y acotación. Y el indicador va dentro de la acotación, pero en este caso lo hacemos fragmentado en esos 3 pedazos para que podamos verlo un poco en más detalle. Entonces miremos los diálogos clásicos. Hay 2 matrices de diálogos. Los diálogos clásicos que son los que tienen guiones. Y miremos lo siguiente. El jefe de la oficina me dijo, si no fuera por lo mucho que aprecio a su honorable padre, le habría hecho a usted emprender el vuelo hace tiempo, el fragmento que leímos ahora, ya con la acotación y con el indicador. ¿Cuál es el indicador? El jefe de la oficina me dijo. Todo eso es el indicador. ¿Quién le dijo eso al personaje? El jefe de la oficina. Miren el siguiente. He venido, dijo este último, a merendar. ¿Qué le parece? Miren que acá funciona entonces el guión, la acotación, el indicador, guión y sigue el diálogo. ¿Es usted vegetariano? Me preguntó. Miren que como aquí ya no habla más el personaje, se cerró en punto. ¿Por qué puse esto en negrilla? ¿Por qué está esto marcado en negrilla? El jefe de la oficina me dijo. El último me preguntó, porque el indicador y la acotación pueden ir al principio, en la mitad o al final. Pueden ir al principio, en la mitad o al final, dependiendo de la forma en que yo necesite construir el diálogo. Al principio, en la mitad o al final. ¿De acuerdo? Miren este que es un poco más elaborado. No puse acá de quién era, pero nada, yo no tengo el dato en este momento. En realidad, dijo la señora acercándose a mí y mirándome con fijeza. En realidad, si esto le aparta de ocupaciones más serias, cogió de mis manos el libreto, se lo puedo entregar a cualquier otra persona. Deje usted eso, amigo mío, y vaya a sus quehaceres. Este es mucho más complejo, ¿no? Entonces empieza con el guión, viene el parlamento número 1, pongámosle ahí, parlamento 1, luego viene el guión pegado a la acotación, dijo la señora, al indicador, perdón, la señora Soguín. Inclusive en voz baja podemos pegarlo dentro del indicador. Luego la acotación, acercándose a mí, mirándome con fijeza. Luego viene el guión pegado, quiere decir que va a seguir hablando el personaje. Y aquí en vez de punto, lo cierra en coma, ¿de acuerdo? Lo cierra en coma. Entonces, en realidad, si esto le aparta de ocupaciones más serias, va a volver a hablar el narrador. Entonces, otro guión, aunque aquí me quedó separado, van pegados, cogió de mis manos el libreto, otro guión, la coma, se lo puedo entregar a cualquier otra persona. Deje usted eso, amigo mío, vaya a hacer sus quehaceres. Este cogió de mis manos el libreto, es otra acotación. ¿Por qué no volvió a repetir la señora Soguín? Porque ya lo dijo aquí arriba, ¿no? Entonces ya sabemos que la señora Soguín es la que está hablando en todo este escenario. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta de pronto hasta el momento? No tenemos preguntas en el chat. Muy bien. Eso en función de los diálogos clásicos, a los guiones, que de hecho, a ser usado, yo los uso bastante, de hecho. Diálogos contemporáneos, que son estructuras diferentes a los guiones, o sea, se utilizan otros completamente diferentes a los guiones. Entonces, observen, aquí utilizamos las comillas. Ya llegamos, dijo su madre. Avenida Salaberry, si no me equivoco, cantó el chofer. Sí, número 38, repuso la madre. La ciudad de los perros, Mario Vargas Llosa, que es el fragmento de lo que estoy leyendo ahí. Observen entonces cómo todo, en vez de guiones, usa comillas. Tiene el parlamento, tiene la acotación. No siempre hay indicador, porque inclusive en los diálogos clásicos no siempre hay indicador. Avenida Salaberry, si no me equivoco, cantó el chofer, un indicador. Sí, número 38, repuso la madre, un indicador del texto de la ciudad y los perros de Vargas Llosa. Entonces, con comillas, ¿no? La Casa Verde de Vargas Llosa también, observen. Cuando despierta ahí están ellos todavía, a su lado. Y el patrón, vaya, ya era hora, hombre, había dormido un día entero, por fin abría los ojos, se sentía bien. Y Adrián Nieves, sí, muy bien, patrón, pero no había soldados por aquí. No, no había, ¿por qué quería saberlo? ¿Qué había hecho? Y Adrián Nieves, nada malo, patrón, no maté a nadie, solo que se escapó del servicio. Entonces observen acá, las entradas de los diálogos están, algunos, manejados por esta I. Y entonces, como cuando uno habla, No, y Juan me dijo tal cosa, y luego me comentó que, como cuando uno habla. Entonces, y el patrón, vaya, ya era hora, hombre, había dormido un día entero. Hasta acá va el parlamento. Eso ya es voz de narrador. Por fin abría los ojos, se sentía bien, y Adrián Nieves, otra vez el siguiente personaje. Sí, muy bien, patrón. Habló otra vez. Pero no había soldados por aquí.
Aquí podría haber dicho otra vez y el patrón, pero no lo usa porque ya el arranque de la frase está diciéndome quién está hablando atrás. No, no había. ¿Por qué quería saberlo? ¿Qué habían hecho? Y Adrián Nieves. Nada malo, patrón, no mate a nadie. Solo que observen cómo va cambiando la forma de crearse ese tipo de diálogos a partir de los contemporáneos. ¿Eso de dónde surgió? De la creatividad de los escritores y las escritoras que se dedicaron a construir ese tipo de procesos. No es un asunto impuesto, es un asunto que termina siendo parte de la creación literaria. Observen Bajo la misma estrella, John Green, seguramente han escuchado este libro. Observen esta estructura que es parecida un poco a una estructura teatral. Unos días después en casa de Gus, sus padres, mis padres, él y yo, nos apretábamos alrededor de la mesa del comedor y comíamos pimiento relleno sobre un mantel que, según el padre de Gus, no utilizaba desde el siglo pasado. Mi padre, Emily, este risotto, mi madre, está delicioso. La madre de Gus, gracias, ¿puedo darle la receta? Gus, tragando un bocado. Mira, primer bocado diría que no tiene nada que ver con el orange. Mi madre, Hazel, Gus, sabe a yo, comida. Entonces observen cómo la entrada de los personajes es a través de esa estructura. Mi padre, mi madre, la madre de Gus. Pero acá Gus está haciendo algo, está tragando un bocado, es decir, una acotación. Mi madre, Gus, yo. Entonces es otra estructura en la construcción de los diálogos contemporáneos. Y pues bueno, aquí estaba otro, que es ya el diálogo de Saramago, que digamos un aporte de José Saramago en su literatura, que toda la usa así es a través de esta construcción de lógica. Yo voy a saltarme esta partecita, veo que falta un cuarto para las 4, entonces para que vayamos avanzando y podamos ver entonces el siguiente paso. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ahora no hay pregunta. Muy bien. ¿Qué sería la vida narrativa sin los personajes? Es decir, muy chévere narrar, muy chévere dialogar, muy chévere generar entonces descripciones, pero eso hay que meterle a alguien que esté haciendo algo, que no necesariamente son personajes humanos. Uno puede fabular también y construir personajes animales con algunas condiciones humanas. Personajes. Si el sujeto de derechos y responsabilidades en la sociedad es la persona, en la literatura es el personaje. También en la realidad social, la persona se convierte en personaje cuando se afecta por circunstancias especiales, ya sea por su importancia o porque se convierte en algo caricaturesco. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, uy, este mano, esta nena es un personaje? Lo hemos dicho una cantidad de veces, es un personaje. Es decir, hay unas condiciones, características particulares de esa persona que solamente pertenece a esa persona que la hacen diferente, luego la llamamos personaje. Entonces, para caracterizar un personaje se necesitan 3 elementos. Fisiología, sociología y psicología. Caracterizarlo fisiológicamente, sociológicamente y psicológicamente. Entonces, en la fisiología, ¿qué elementos pueden tenerse en cuenta? No quiere decir que sean todos estos, pueden ser muchos. Ahora, uno puede pensarse un personaje antes de escribirlo y el personaje puede cambiar en el camino. Eso es normal que ocurra. Entonces, miremos, fisiología, sexo, edad, altura y peso, color del cabello, postura, aspecto, bien parecido, gordo, flaco, simpático, forma. Una cantidad de elementos que nos van a configurar ese personaje de manera fisiológica. Sociológica, de qué clase es, trabajador, dirigente, pequeño burgués, tipo de trabajo, renta, educación, cantidad de educación, clase de escuelas, calificaciones favoritas, vida del hogar, si vive con los padres, es huérfano, padres separados, costumbres de los padres, religión, el IQ, raza, nacionalidad, amigos, clubes, deportes, filiación política, pasatiempos, manías, si son de libros, diarios, revistas que lee, es decir, todo lo que corresponde a su escenario social. Y lo psicológico, normas morales, premisa personal, ambición, contratiempos, primeros desengaños, el temperamento, si es colérico, sereno, pesimista, optimista, la actitud hacia la vida, resignado, combatiente, derrotista, si tiene complejos, obsesiones, supersticiones, manías, fobias, si es extrovertido, introvertido, ambivertido, si tiene facultades de lenguaje, talento, cualidades, imaginación, criterio. Entonces existen una cantidad de características, tanto en la fisionomía, en la psicología y la sociología, que permiten configurar y caracterizar a un personaje. De esto no hay mucho que decir. Digamos que los personajes se van dando en la medida que uno los vaya desarrollando, ¿no? Y uno decide sobre qué personaje va a trabajar, dependiendo de las características que vaya a utilizar. No siempre aplica
inclusive hay personajes que nunca se describe ni siquiera un pelo de un personaje y uno trata de imaginárselo, así que es posible que fisiológicamente no sean descritos. Igual con lo sociológico, igual con lo psicológico. Eso depende de la necesidad que tenga el autor en construir un personaje allí. Y un señor que fue muy bueno creando personajes es este, con el que ustedes y yo y muchos otros hemos crecido, y es el señor Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Ahí solamente hay 2, 4, 5 personajes creados por él. A eso hay que sumarle a los que no interpretó, ¿de acuerdo? A los que no interpretó, a Kiko, a Don Ramón, al señor Barriga, bueno, el resto que hay a partir de ese escenario, Chimoltrufio, en fin. Y cada personaje tiene unas características propias. Cada personaje tenía unas características propias. A título de ejemplo, el Chapulín Colorado, digamos, primero tenía unas frases muy populares, no contaban con mi astucia, por ejemplo, que la repetía bastante, lo sospeché desde un principio, cuando se equivocaba construyendo los refranes, ¿de acuerdo? Doctor Chapatín, cuando decía que le daba cosa, ahí está en esa expresión precisamente, cuando algo no le gustaba o le generaba temor, le daba cosa. Lo mismo el Chavo con sus frases, sus maneras de llorar, que también hacen parte un poco de esa estructura del personaje. La forma de hablar del Chompiras, por ejemplo, de acuerdo a la forma de expresarse del Chompiras, esa voz ronca que utilizaba. Y este otro personaje que era el personaje que ahora se me escapa el nombre, y ustedes me lo pueden recordar, que está relacionado con, digamos, las diferentes, y también la forma en que hablaba, una forma muy pausada de hablar y una forma de moverse también lenta, las formas de vestir, ¿no? Todo eso eran características del personaje que seguramente no salieron en la primera entrada y se fueron modificando en el camino. Eso se puede planear, pero no quiere decir que terminen siendo de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta de pronto? Preguntan si esto va a quedar grabado, este evento sí va a quedar grabado. Me dicen los de la organización que se va a retransmitir por redes. Ya estoy esperando que me den horario para que ustedes puedan volver a ver la grabación por el tema de los microrelatos y lo que van a entregar ellos justamente para la esquina y digamos que la finalidad del taller. Entonces, tan pronto les tenga una respuesta, se las pongo, estoy esperando que los de organización me cuenten. Muy bien. Entonces continuamos acá, ya pasé, ya digamos salí de los personajes, ahora entramos a la parte de microrelatos, con eso vamos cerrando la sesión de hoy del taller. Estos consejos también ustedes se los harán llegar, si no ya los tienen, alrededor de cómo construir microrelatos, un poco pensando también en la opción de que ustedes concursen y participen en este ejercicio que está promoviendo la universidad. Hay una serie de tips y consejos para ello, ¿no? Voy a leer simplemente los encabezados y de pronto hay que hacer énfasis en alguno, lo hago. Evitar que transcurra mucho tiempo entre el inicio y el final de una historia, deben ser textos cortos, porque es que lo que yo les estaba diciendo ahora, la pregunta que me hacían, debe pensarse como un knockout, boxeo, debe ser corto y contundente. El texto debe sugerir, no contar, es decir, que quede abierto para que el usuario decida lo que pase ahí después, un tema de los finales de lo que hablábamos ahora. Precisión en el uso del lenguaje, digamos que ser preciso es no extenderse en lo que se necesita contar, ¿de acuerdo? No extenderse en lo que se necesita contar. Economía de medios, es decir, crear pocos personajes, en ese sentido. Un lugar o 2 lugares máximo y un tiempo muy breve. Todo en la vida puede ser un cuento, lo que pasa es que hay que transformarlo, hay que ponerlo en función de la ficción, pero todo lo que nos ocurre en la vida puede ser un cuento y debe trascender la anécdota. Creo que lo puse por acá, si no, aquí una vez lo cuento. Debe trascender la anécdota. La anécdota no es un cuento, simplemente es una situación o cosa triste que nos pasa, pero todo lo que pasa en la vida puede convertirse en un cuento. Sin duda esto es fundamental, uno tiene que escribirse, disfrutarse lo que escribe, si no pues de alguna manera hay textos que nosotros tenemos que escribir de manera obligada porque son textos nos ponen de la universidad o textos del trabajo, es normal, pero cuando estamos en función de la creación y queremos hacerlo, pues por supuesto disfrutar de eso que se puede escribir ahí. Tener la idea completa de lo que se quiere escribir, sobre todo si es un microrelato, pues eso es un poco más sencillo. Ya lo dije arriba, el cuento debe trascender la anécdota. Contar un cuento que uno le gusta leer. Hay un escritor que ahora olvido que decía, uno escribe lo que uno quiere leer, y eso realmente pasa ahí, uno termina escribiendo lo que uno quiere leer. Ser sintético y sugerir al lector significados, es decir, que el lector también haga la tarea de pensarse un poco de qué se trata el texto. Dejar pistas en el cuento, digamos en este caso el microrelato tal vez no sea tan necesario porque es muy corto. El objetivo de todo microrelato es sorprender al lector, sorpresa, así que cuando hablamos ahora de los finales, Daniela, del final es cómo voy a sorprender al lector a partir de lo que le quiero contar.
Entonces, para ello traje unos ejemplos de microrrelatos. Vamos a ver algunos de ellos, ¿de acuerdo? Algunos de ellos, por ejemplo, este de destino. Observen. Me dijeron que encontraría el amor en Bogotá. Esto es de Bogotá 100 palabras. Lo busqué por calles y avenidas, por diagonales y transversales, por las direcciones nuevas y las antiguas. Y cuando por fin tuve señas en dónde estaría, un señor taxista me dijo que por allá no iría. Sonó cacofónico, casi a título de verso. Pero miren la sorpresa que se pone al final. Un señor taxista me dijo que por allá no iría. Claro, ese texto genera sorpresa. Opa. Es decir, no me esperaba eso, ese punto de giro que acaba de ocurrir ahí. La vergüenza que rompe el corazón se llama este. Emerson Steven Capera, este lo hizo Kathleen Arenas. Llegando con mis amigos al lugar de mi ceremonia de graduación, se me acerca una señora de apariencia pobre, justo en la carrera novena, y me dice, mijo, ¿para dónde vas tan elegante? Miren la forma que está usando las acotaciones, ¿no? Está haciendo el diálogo contemporáneo. Y le respondo, a la ceremonia de un amigo y voy tarde, hasta luego. Y mis amigos me preguntan, ¿quién es ella? Y les digo, no sé. Horas más tarde llego a mi casa y no sé cómo pedirle perdón a mi mamá. Una vez más, el efecto sorpresa. Miren que el efecto sorpresa está al final. Está al final. No tiene que ser siempre así. Ojo, simplemente es una forma de construcción. Pero entonces que el microrrelato pareciese que sí tuviese esa salida. Pero no, hay microrrelatos que pueden tener otro tipo de estructura. Adiós, dijo el moribundo al espejo que tenía delante. No volveremos a vernos. Paul Barel. Mi hermano, de Rafael Novoa. Nunca le perdoné a mi hermano gemelo que me abandonara durante 7 minutos en la barriga de mamá y me dejara allí, solo, aterrorizado en la oscuridad, flotando como un astronauta en aquel líquido viscoso y oyendo al otro lado cómo a él se lo comían a besos. Fueron los 7 minutos más largos de mi vida y los que a la postre determinarían que mi hermano fuera el primogénito y favorito de mamá. Desde entonces salía antes que Pablo de todos los sitios, de la habitación, de casa, del colegio, de misa, del cine, aunque yo me costara el final de la película. Un día me distraje y mi hermano salió antes que yo a la calle. Y mientras me miraba con aquella sonrisa adorable, un coche se lo llevó por delante. Recuerdo que mi madre, al oír el golpe, salió de la casa y pasó ante mí corriendo y gritando mi nombre, con los brazos extendidos hacia el cadáver de mi hermano. Yo nunca la saqué del error. Miren esa frase, ¿no? Esa frase es contundente. Yo nunca la saqué del error. Y ahí es donde se define el cuento. Como ese odio que le tenía al hermano y como eran iguales, como eran gemelos, pues el hermano es el que muere, la mamá cree que es él y dice, no, pues que siga creyendo que es él para que no tener que seguir sufriendo lo que sufría. La verdad sobre el hundimiento del Titanic, Leonardo Francisco Colonna y Argentina. Observen, nada más, una frase. Deslumbrado también quiso subir a bordo. No hay que decir más de ese cuento, simplemente es, el Titanic era tan gigante y tan especial, tan hermoso, tan deslumbrante que el mar también quiso subirse, entonces por eso se hunde el Titanic. Y este es un cariño de la egoteca, un cuento que escribí yo hace muchos años, que tuve la fortuna de ser ganador en un concurso. Angélica cuando me presentó lo narró, llama La princesa y el sapo. Entonces, en ese sentido, ese texto lo que hace es generar, ahí lo dejo para que lo lean ustedes, lo que hace es generar una condición en la cual también es una suerte de metaliteratura, porque están los personajes de La princesa del sapo que son tan utilizados en este escenario ficcionado que termina convirtiéndose en otro tipo de elemento. Y aquí el elemento del proceso también aparece al final. También aparece, me respondió ella con otro grito, mientras sus orejas tomaron color gris como de rato. Entonces ahí aparece esa estructura en ese espacio. Desde los primeros pasos, la metaficción, la descripción, narración, diálogos, personajes. Que relato ya el próximo viernes, además del concurso, pues hablaremos un pedacito acerca de los consejos que dan algunos escritores al momento de escribir y que por supuesto van a ser útiles para este espacio. Entonces, pues este sería entonces mi contenido que tenía preparado para el taller del día de hoy, Angélica. Muchísimas gracias, profesor Jerónimo. Me pregunta Juan Felipe que dónde podrán acceder a la grabación. Ya estamos trabajando en el tema y a través de la plataforma les informaremos dónde podrán acceder a la grabación. Para finalizar, quisiera con Jerónimo que habláramos acerca de justamente la premiación y lo que ellos van a trabajar. Van a tener 2 días de
los días, pues, 3 días, hoy, mañana, para que puedan trabajar en sus textos. Entonces quería preguntarte, ellos qué deben trabajar y dónde podemos mandar esos microrelatos. Recuerden que vamos a tener 3 ganadores, ¿cierto? El ganador, segundo lugar, tercer lugar y 2 menciones de honor, y ellos van a recibir un kit de IDARTES, un kit del libro al viento, y además tendrán el derecho de participar y publicar sus relatos en La Esquina del Irante, una sección de cultura, del magazine cultural del espectáculo. Muy bien. Como van a publicar los textos en La Esquina del Irante, y La Esquina del Ujú. Irante, digamos, su función, o digamos, está pensada para hacer microrelatos, así que el relato que van a construir va a ser de máximo una cuartilla, máximo, es decir, una sola hoja, el texto que ustedes van a construir. Lo van a enviar al correo electrónico, o hagamos algo, Angélica, ¿cómo tienen tu correo electrónico? Que lo envíen de pronto al Sí, tuyo y tú me lo reenvías a mí para poder sí. entonces hacer ese paso, y ya yo empiezo a revisarlos y elegimos entonces, me recuerdas, serían los 3 primeros lugares y 2 menciones de honores. ¿Estoy bien ahí? Sí, 3 primeros lugares y 2 menciones de honor, y la idea es que puedan acceder, puedan enviármelo al correo de la universidad luzvilcar, que es mi correo, @unisabana.edu.co, y a mi correo personal, porque a veces se llena, de Gmail, que lo estoy poniendo en este momento en el chat, y yo te hago el reenvío. Dice y pregunta Juan Diego Zorro si se puede tener acceso a la presentación. Ok, sí, claro que sí. Entonces, también se las envío a través de Angélica, les envío la presentación. Más voy a ver si pronto les puedo enviar de una vez acá, aunque creo que no. Sí. Si me regalan un segundito, tal vez a ver si lo puedo hacer de una vez aquí. Denme un segundito si lo podemos compartir. Se Y, las y, paso de una vez. y los Por chicos, el chat se los dejo. Sí, dime. dice y pregunta, un segundo, Laura Barrera, que cuándo harían el envío de este microrelato. Ok, el envío sería entonces a más tardar el día de mañana jueves para Ujú. poderlo revisar, y el viernes de 1 a 3 de la tarde damos un contenido adicional y terminamos por hacer la premiación. Si quieren, el viernes también les puedo compartir la presentación porque voy a agregarle otro par de cositas Ok, más que tienen que ver con los consejos de los escritores, y ya más bien cuando esté la presentación completa se las comparto. Y claro que les dejo el enlace para que ustedes también puedan tener acceso a ella y a los datos que construimos ahí. Y hasta el día jueves tendrían plazo, jueves hasta, qué sé yo, hasta tal vez mediodía, no, un poquito más porque es tarde. sí, Jueves en la noche, hasta jueves a medianoche, para que por ok. favor envíen los textos, y yo ya en la mañana pues hago la revisión, siento a revisarlos, miramos, y sobre ello definimos los 3 ganadores y las 2 menciones de honor, que también tendrán esa opción de ser publicados en La Esquina del Irante, además de ya los diferentes obsequios que comentó Angélica para este caso. ¿Te parece? ¿Estamos bien así? ¿Estamos bien Sí, así? perfecto. Sofía pregunta si es tema Una libre, si hay cuartilla. una cuartilla, y el tema. Preguntan también. El tema es libre, el tema que Ujú. ustedes quieran trabajar, el tema es libre, máximo una cuartilla. No lo quise por mí por palabras ni por caracteres, sino simplemente una cuartilla. A partir de ahí ya estará solamente la cuartilla, una cuartilla. El mínimo de extensión, no, máximo una cuartilla. Así que si lo haces de menos, no importa el número de palabras que haya, ¿de acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias, Jerónimo. Creo que ¿a quién le debemos enviar el texto? Me lo envían a mí, al correo que aparece en el chat. ¿Lo viste, Laura Angélica? Luz Vilcar, ¿sí? Ese, esto. Si tienes algún tamaño de letra, preguntan. Times New Roman 12. Times, ok, listo, ya Daisy acaba de compartir el correo. Muchísimas gracias, Jerónimo, por tu participación. No, un gusto. De verdad de verdad, muchísimas gracias. Los chicos también en el chat te están escribiendo que gracias, hemos aprendido muchísimo, y nada, nos vemos entonces el viernes de 1 a 3, y nada, muchísima inspiración. Gracias. Bueno, un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes por estar.